Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a este especial del domingo de las 9 noches. Víctor Villarreal Velasco. Y de este lado del micrófono los saluda Omega Lindo para hablar de un tema muy interesante que nos fascina, que será el de los libros malditos. Bueno, al final de cuentas, toda persona que le gusta la literatura va a terminar amando de algún modo u otro los libros y enterándose de muchos datos curiosos que giran en torno a cierto autor, a cierta colección, un libro que fue leído por muchas personas, pero los libros malditos son únicos y especiales. Todos tenemos algún libro que nos fascina, que nos llama la atención o que siempre tenemos en nuestro librero en un lugar especial. Siempre tratamos de buscarlo cada vez que tenemos alguna situación o algún momento en el que tenemos tiempo de regresar a él. Sin embargo, estos libros hace mucho que no se encuentran porque tienen alguna particularidad que no tienen otro tipo de libros. Exactamente. Hay muchos de estos elementos que tienen que ver con la magia, con la prohibición, con que han muerto las personas que lo leen. Bueno, hay de muchas opciones. En realidad no hay una sola verdad acerca de estos libros malditos, porque también muchas veces son pues meras invenciones de las personas. Alguien lo escribió, alguien decidió ponerle su particular encanto o algo por el estilo. Recordemos que el libro maldito se le llamará a todo aquel libro que su propia lectura lleve al lector a una situación macabra de terror o que lo lleve a hacer algún acto quizá malvado como invocar a un demonio o suicidarse. Exactamente, de hecho el término maldito es justamente la contradicción de bendito, pero eso es una modificación del participio maldicho y bien dicho, que es decir, para que un dicho para que todo salga bien o un dicho para que todo salga mal. Ahí aplica muy bien eso de maldito, porque todo lo que hagas relacionado con el idioma sobre todo va a ser, pues sí, va a causar una tragedia. Y pues de hecho hay muchas historias curiosas, no solamente en libros. Por ejemplo, el diamante Hope, que es un diamante que todas las personas que lo han tenido han muerto de causas tenebrosas, macabronas, etcétera. Pero bueno, estos libros tienen esa curiosidad de que son libros. Hay un estudioso que dice acerca de Cortázar con su cuentito de la página asesina, que es muy curioso que una persona que vende libros o que se dedica pues así a promocionarse por medio de la literatura diga que hay un libro que mata gente. Vamos a considerarlo de la siguiente manera para que vean a qué nos referimos con que un libro puede ser una situación de terror curiosa o una situación de maldad oculta, y es de esta manera. Imaginemos que estamos en un mundo y que luego miramos al espacio y nos imaginamos que en la distancia hay otro planeta donde no sabemos que podemos encontrarnos. Todos los libros son mundos diferentes, encierran situaciones, ideas y también pueden encerrar maldades. Entonces, ¿qué nos ocultan los libros que están ocultos de por sí? Sí, a esto vienen muchos elementos, el hermetismo, los idiomas secretos, los lenguajes secretos más bien, simbolismos, el apocrifonismo, aprobado, aprofilia, la aprofilia, la librofilia, apócrifos, en pocas palabras. Todos estos son los libros apócrifos, es decir, que no tienen en realidad el contexto o el autor correctos, porque en cierto modo puede ser una mentira o que no están registrados en la historia. Eso no significa que sean falsos, significa que por alguna razón fueron descartados, porque recordemos que la historia se hace con datos que conviene tener siempre en mente. Si alguien borra algo de la historia es por ciertas razones ocultas, traiciones, secretos, y si quieren ocultar libros malditos es por algo. Sí, exactamente. Y recordemos que la historia nos va a dotar de muchísimos de estos libros. Se encuentran donde quiera, pero nadie sabe exactamente el lugar en el que están. Pueden encontrarse en bibliotecas muy extrañas, ocultos en algún rincón que nosotros nadie esperamos, o pueden estar inclusive en una de las profundidades de alguna de las grutas bajo una iglesia o cosas así.
De hecho, Safón, escritor español, en La sombra del viento, uno de sus libros más, pues no podemos decir nuevos porque ya lleva unos 6, 5 años. Pero ya nuevos, si pudimos. Bueno, ay, Víctor. Bueno, uno de sus libros más recientes trata acerca de una persona que encuentra un libro que no debería de haber sido encontrado por ciertas razones, y ese tema como que fascina, porque también estoy recordando, por ejemplo, el libro Salvaje de Villoro, que habla acerca de un libro que no puede ser domesticado y no, el libro Salvaje es el de criaturas mágicas y dónde encontrarlas. No, es el libro de la selva. El libro salvaje porque las criaturas de la selva son salvajes. El que tú dices son los cuentos de Vida y el Bardo. No, es el de Quidditch a través de los tiempos. Ah, y ese sí, que va a salir la película de Quidditch a través de los tiempos, ¿verdad? Sí, pero va a salir a través de los tiempos. Ah, sí, porque todavía no sale y nunca va a salir. Y qué bueno. Pero bueno, el punto al final de cuentas es que muchos de los escritores les gusta esto porque, pues sí, se supone que todo lo que está escrito en un libro es verdad, y el hecho de que pongas un libro con una versión diferente me recuerda, por ejemplo, El hombre en el castillo de Philip K. Dick, donde encuentra una versión distinta porque en su universo los nazis ganaron la guerra, y se encuentra con un libro de historia de nuestra realidad. Esas son cosas, sí, muy macabras en la historia de la literatura, de las bibliotecas, que de algo así quiero tratar mi tesis de doctorado, pero bueno, ya veremos eso en otra ocasión. Ahorita no hay que decir eso porque ya menos me toca mi examen recepcional, y ya mejor empecemos, si alguien Víctor. quiere tomar ese tema antes de que... Víctor. No, ¿Lo escuché las 9 noches? No, eso no lo aprendieron las 9 noches. No. Pero bueno, vamos empezando. A ver, Víctor, tú eres de los expertos en estos temas. Tú eres de los mitólogos, mitopoetas, mitómanos. Así que empieza con el 1. Ok, vamos al número 1. El número 1 no es un libro en sí, más bien es un capítulo dentro de uno de los libros. Me estoy refiriendo, claro, al sura que se encuentra en el Corán, y me refiero al sura de los genios o los jinns. Vamos primero hablando de un poquito sobre este libro. Este libro fue escrito por un profeta llamado, todos lo han de recordar, Mahoma. Pero Mahoma tenía una curiosidad. Que iba a las montañas. Y si no, las montañas iban a ir. Y si no, exactamente, las montañas iban a ir porque las montañas bailan. Bien. No, la curiosidad es que Mahoma era analfabeto. ¿Qué? Entonces, ¿cómo podía escribir estos libros? Pues, ¿neta? Y también era de pie plano. Sí, eso es cierto. Ok. Bueno, Mahoma no podía escribir supuestamente estos libros, así que los ángeles bajaron y lo inspiraron, de manera que pudo escribir el Corán, que es un complemento de la Biblia para los musulmanes, claro. Los musulmanes no consideran completamente cierto el Nuevo Testamento, más bien este sería un complemento del Viejo Testamento. Y claro que también se menciona a Jesucristo y también a la Virgen María, pero son revelaciones dadas por los ángeles. Sin embargo, en una ocasión en la que se encontraba en una cueva, unos demonios bajaron y le dictaron un capítulo. Cuando se dio cuenta Mahoma de que en realidad no eran ángeles, y se dio cuenta por lo que decían, que eran cosas así de que cuando bajemos a la tierra y que deben estar preocupados a los que se habían quedado de la batalla, eran los ángeles caídos. Entonces se percató de que en realidad no eran los mismos personas que le estaban dictando, y por eso mismo clausuró este sura, pero lo dejó al principio como advertencia, llamándolo sura de los jinn o sura de los demonios. Los jinn se refiere justamente a los genios. A la misma idea de genio de la lámpara maravillosa estilo Medio Oriente. Ajá. Y o sea, estamos hablando de que para los tiempos de Mahoma los genios de la lámpara eran en realidad demonios, es decir, criaturas del desierto que hacen la maldad. Sí, exactamente. Es como muy similar a lo que serán los Ghul también, ¿verdad? Que son estos demonios que susurran en las arenas, etcétera. Pero bueno, que lo vamos a ver más tarde. Pero son criaturas malvadas los que están haciendo esto con Mahoma. Sí, además recordemos que todo esto sucedió muchos años después del nacimiento de Jesucristo. Y era cuando estaba en expansión, por decirlo así, o comenzaba a proliferar la cultura de los musulmanes y el Islam. O sea, en este caso son dos libros sagrados los que tienen no solamente la Biblia, sino también el Corán. El Corán no contradice la Biblia, sino que más bien la amplía. Ajá, exactamente. Perfecto.
Eso, mira, eso es un dato muy curioso. Mi papá, hasta que leyó el Corán, aprendió un poquito de eso. Yo tengo una versión que le presté muy mal a Editorial Tomo, que sabemos que Editorial Tomo tiene muy buenos libros para difusión, pero pues tal vez no es la mejor traducción. Pero fíjate que hasta eso, mi papá me explicó más o menos eso, y la verdad yo soy neófito de ese tema, pero qué bueno que estás aquí, Víctor. Quizá pronto hagamos algún podcast sobre religión. Oye, es un excelente. Oye, todavía tenemos varios temas pendientes que tenemos anotados, pero hay que anotarlo a la lista. Suena eso muy bien de. Sí, porque aquí, para los que no lo sepan, Víctor es un experto en la Biblia. Además, Víctor, ¿de qué? ¿Cómo se llama tu tesis? Se llama Génesis del Génesis como libro literario. Ahí está, ¿ven? Es exactamente. Víctor es todo un especialista. Quizás sea importante también mencionar que todos los musulmanes, incluyendo a Mahoma, son descendientes no de Isaac, que es hijo de Abraham, sino de Ismael, que es hijo de la esclava Sagar, y que en realidad todos ellos vienen de una esclava. Por eso de allá viene toda su cultura, de Abraham. Fíjate que es muy curioso porque esa separación que estás diciendo de Ismael e Isaac son muy similares a las que decían del arca de Noé. Walter Miñolo, me estoy recordando, un especialista de literatura, dice que los hijos de Noé, que son Caleb, Cam y Sem, se repartieron occidente, oriente, sur, y por eso muchos de la tradición europea nos corresponde a nosotros, porque somos también parte de la región de occidente. Pero bueno, eso es otra cosa, ya una interpretación. Sí, también como dato curioso quizá podríamos mencionar que Cornelia Funke tiene en su libro de Jinete de Dragón algún jin que tiene una curiosidad, que es que cuando llegas con él debes hablar solo 7 palabras, porque de lo contrario se molestará y te destruirá. Esto con razón lo pusiste así en tu rol, Víctor, me encanta eso. Sí, lo puse así. Ajá, sí, bueno, aquí Víctor, que también es DM, igual que yo, ahí lo puso en su rol, es muy interesante. Pero bueno, pasemos al número 2, del cual Víctor va a seguir hablando y hablando y hablando, porque tiene también, entre las tantas cosas chidas que tiene Víctor, es que es escritor, y uno de sus libros tiene mucho que ver con esto. A ver, el número 2, el libro de Tod. El libro de Tod es un libro egipcio, pero no estoy hablando del libro de los muertos. Es un libro egipcio muy antiguo, mucho antes del nacimiento de Cristo, que en realidad contaba cómo una persona llamada Tod, claro, recibió los conocimientos de los dioses y los pudo albergar, pero como eran muy peligrosos y sentía que eran una carga muy pesada para él, los guardó y los escondió, además de que se vio envuelto en muchos peligros relacionados con monstruos y serpientes. Y bueno, de hecho algunos de los pasajes del libro de Tod cuentan esto, y que además estaban escritos no solo en jeroglíficos, sino en algunos idiomas muy raros que se creía que podía ser lenguajes angélicos. Por eso tu personaje aparece ahí de pronto. Ah, Víctor, tiene mucho sentido esto. Sí. Y el libro de Tod, entonces, ¿tiene también una reinterpretación en el libro de los muertos o nada que ver? O sea, ¿se retoma para después el libro de los muertos tener toda la sabiduría que supone que ponen? Que imagino yo que lo que vimos, por ejemplo, la gente que no sabe tanto de este tema, como en mi caso yo que no conozco el libro de Tod, por ejemplo, lo que vimos en La Momia, que era un libro para revivir a la gente, ¿algo así se menciona en el libro de Tod? ¿Hay cosas así medio de misticismo o no? En el libro de Tod se mencionan algunos conocimientos ancestrales, pero de los dioses, pero no se relaciona con el libro de los muertos en nada, porque el libro de los muertos fue muchísimos años antes. Y el libro de los muertos se refiere a cómo había una especie de tratado de los vivos y los muertos, de qué sucede cuando una persona muere, cómo lo traspasan por el río Nilo hasta el mundo de los muertos. Sin embargo, no hay una relación directa. Lo que pasa es que yo lo mezclé en una novela, pero realmente son libros distintos. Y el libro de los muertos, más o menos, ¿sí lo podrías considerar similar a lo que vimos en La Momia? No, ¿verdad? Para nada. Para nada. Ah, perfecto. Para los que también, por ejemplo, yo que también creo en esto de
de que la película está muy chida, es dominguera. Para los que crean que el libro de los muertos es como el Kama Sutra, que muchos dicen, ay, vamos a ver porno, y pues en realidad es más bien así como rituales de cómo tener una vida bonita con tu pareja, ¿verdad? Porque ese es el tercer libro de... Y justamente el tercer libro maldito, el Kama Sutra. Ah, no. Ya dijimos de los suras, de los sutras. No, vamos al número 3, que es el Grimorio. Que ese sí me voy a encargar de hablar yo, porque es un libro que me fascina. Bueno, Víctor también sabe de este tema, que espero que me eches la mano, Víctor. ¿Qué es el Grimorio? El Grimorio es un libro que proviene de la tradición francesa. Muchos bien dicen que es de tradición italiana, porque viene de rimario, como un libro de rimas. Pero no, el Grimorio yo lo considero, me quedo con la versión francesa, que es la mezcla de las palabras grammaire, que es gramática, y noir, que es negro, porque en francés Grimorio se debería de pronunciar grimoire. Grimoire es grammaire noire, la gramática de la oscuridad, de lo negro, de todo lo malvado. Si los estamos juntando estos dos términos, ¿por qué? Porque la primer gramática tiene que ver con el uso correcto del lenguaje. Ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, que todo lo que tiene que ver con maldecir, bendecir, se va a convertir en un poder sumamente increíble. Ya lo decía Sloterdijk, de venir al mundo, venir al lenguaje, que tiene que ver con que todo lo que puedes decir tiene una repercusión en la realidad. Y el grammaire es uno de los... la grammaire noire es uno de los libros más interesantes, porque más tarde varios escritores le van a dar algún giro interesante a la historia. Sí, además recordemos que esto de grimoire, que es de gramática, del grama, todo esto se relaciona con la palabra, y la palabra da vida, y la palabra también la puede quitar. Recordemos que en la Biblia Dios crea vida al decir hágase esto, hágase lo otro. También en el poema Enuma Elish, que es el poema babilónico de la creación, también la palabra es importantísima, porque gracias a la palabra se crean las cosas. Bueno, de ahí viene también el mito del golem. Recordemos que el golem, que es este ser, ¿quieren mencionarlo? Sí, el golem es un ser entre constructo antiguo mágico, que tiene una cifra tatuada o grabada en el paladar o en la lengua, que le va a dar la vida, y que es Emet. Cuando le quitas la E, se queda solamente Met, que es en idiomas antiguos era la palabra muerte. Y Emet es uno de los nombres uno de los tantos nombres que tiene Dios. Así que era la forma en la que esta criatura cobró vida. Claro que ya si se dedican a leer la novela corta, la podemos llamar, o cuento del golem, encontrarán que quién es en realidad el golem. Que para los que vieron Sherlock Holmes, la serie de la BBC, la más nueva, ahí también se usa la idea del golem, muy muy interesante. Pero bueno, es una de las tantas cosas que tienen los grimorios. Sí, recordemos también que es una figura representativa de la cuestión judía, porque los judíos eran los que estaban manejando esto del golem, que lo controlaban para defenderse. Y hay una aparición del golem en los cazafantasmas y también en los Simpsons, y de los que igual se burlan. Pero bueno, es un personaje muy muy padre. Una especie de elemental, ¿verdad? Pero un elemental de tierra. Una estatua. Sí, que es el tiempo donde las estatuas cobran vida, porque recordemos a Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que tiene esta leyenda, la leyenda toledana del beso, que es también una estatua que cobra vida para vengar. Es muy buena, léala. O como Galatea, que es la leyenda de el Pigmalión de los griegos. La muñeca Olimpia, que aparece en El Hombre de Arena, que también tiene su ballet, el ballet de Olimpia. Búsquenlo en internet, es muy chido cómo es el movimiento de ballet. Imagínense, es un breakdance tipo robot, pero en ballet. Imagínense, así de interesante. Y también está Talos, que es la creación de esto, que lo creo que es pero él es de metal. Sí. Pero bueno, hay muchos de esos tipos de constructos. Pero volviendo un poquito ya al tema del grimorio, hay un escritor argentino muy ignorado, porque le tocó literalmente pelearse con Borges, porque dijo, Borges es una moda pasajera, él no va a sobrevivir a
O sea, imagínate, haberle dicho eso a Borges, ya, o sea, el tipo ya estaba condenado. Ya no estaba en la biblioteca para empezar. Ajá. En el libro. Ajá. No, pero es un escritor muy bueno, falsamente degradado, y que tarde o temprano va a recuperar un poco, esperemos que gracias a mí también, porque yo lo promociono en todos lados, Enrique Anderson Imbert. Enrique Anderson Imbert es un famosísimo teórico y muy buen microficcionista, por así llamarlo. Él tiene un cuento llamado El Grimorio. Es dificilísimo de encontrar, pero si en algún correo que me manden o algo les puedo facilitar alguna réplica de este ejemplar, porque es muy complicado encontrarlo. En El Grimorio dicen que es un texto hecho por el judío errante. El judío errante, que es la figura, es el que se burló de Dios se burló de Jesucristo al no querer darle agua, sí, cuando estaba agonizando en la cruz. Sí, Enrique Pérez Scritch en el Mártir de Golgota le da el nombre de Manuel Belibet. Esto también volvemos con los judíos, ya ves, con esto del golem. Y más tarde él va a ser condenado a la vida eterna y a errar. ¿Qué es errar? No es ponerle herraduras a los caballos, ni hacer sonido de dinosaurio, ni a hacer archivos comprimidos tipo RAR, sino es vagar por el mundo. Equivocarse también, pero vagar por el mundo, y él se va a convertir en un libro maldito, muy al estilo al Horcrux de Harry Potter, que también es un libro maldito, ya lo estamos mencionando. Él va a poner su conciencia en este libro y no lo puedes leer si no empiezas desde el primer carácter y sigues leyendo, si no todo deja de tener sentido. Si levantas la vista y vuelves a leer, tienes que volver a empezar. Es un libro que te va a condenar a la muerte, porque no vas a poder seguir leyendo. Pese a ser un libro con pocas páginas, es increíble la cantidad de esfuerzo que debes de tener. El personaje se debe de drogar y todo, tener vitaminas para poder aguantar casi 2 días sin dormir. Imagínatelo así. Está súper complicada la idea, pero bueno, insisto, si alguien quiere saber más sobre Enrique Anderson Imbert y sobre el cuento del Grimorio, contáctense conmigo, ya tendrán al final del programa la liga y todo lo demás. Pero los grimorios de verdad son sumamente interesantes, porque son los que instauran la idea de la piel humana. Deben de saber además que Ome es experto en literatura argentina. Ah, sí, y fantástica sobre todo. Y fantástica. No, bueno, fantástico. Ya me estaba saliendo mi parte. No. Sí, literatura fantástica argentina. Tienes toda la razón. Ya, por eso. Y él tiene una tesis de maestría de allá. Ajá, justamente. Fue a Argentina a hacerla. Sí, y próximamente quiero que mi doctorado sea justamente sobre libros y bibliotecas malditos. En literatura fantástica, pues. Y si alguien quiere tomar ese tesis antes de que... No van a tomarlo desde la misma perspectiva, que va a ser número 4. Perdón, eso se lo robé. El libro número 4 es el libro del Papa Honorio. Víctor, cuéntanos acerca de este ejemplar. Bueno, se llama del Papa Honorio, pero no porque lo haya escrito el Papa en realidad. ¿Y por qué viene su nombre en la portada? Porque el Papa Honorio se encargó de recopilar ciertos hechizos, invocaciones. ¿Un papa te refieres a un papa del Vaticano? No es que él lo haya en sí recopilado, es que fue en su papado que él mandó juntar ese tipo de textos para esconderlos. Sin embargo, el conjunto de todas estas cosas, porque venían exorcismos también, venía como hacer talismanes, venía como hacer conjuros, se resguardaron al principio, y después de la recopilación se le llamó Grimorio del Papa Honorio. Es algo así también como lo que trata de ser el Malleus Maleficarum más tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, no, más tarde no. El libro del Papa Honorio, ¿de qué siglo es? Es del siglo XVIII, es de 1760. No, entonces el Grimorio es mucho, este Grimorio es mucho después de lo que es el Malleus Maleficarum, que es en el periodo de la Inquisición. Esto, me imagino que parte de estos rituales de las brujas y todo esto vendrá vaciado en partes en este libro, ¿verdad? Pero podemos encontrar una referencia de este libro del Papa Grimorio. Del Papa Honorio. Del Papa Honorio, perdón. El Papa Grimorio. Se creó y se destruyó el universo, Víctor.
Debemos encontrar alguna referencia de este libro en una novela que se llama En busca del Necronomicon. Ay, buenísima novela. Es muy difícil de encontrar ese libro porque es una publicación chica de aquí en Guadalajara, hecha por Víctor Villarreal Vela. ¡Ay, Víctor! ¡Es tu libro! ¡Ay, mi libro! Perdón, no quiero ser comercial. Si se dan cuenta, así como yo tengo mi gusto por los libros desde un ámbito académico, de la literatura y todo, Víctor también tiene el suyo del lado literario. Somos muy conocedores de este tema de libros malditos. ¿Algo más que nos quieras decir del Papa Honorio o de pues este libro? Solamente se hizo un ejemplar Sí, y desapareció. y desapareció. ¿El Papa o el ejemplar? Los ¿O el dos. Papa con el ejemplar? Los dos. Sí, ahora ya el Vaticano contiene una biblioteca especial donde resguarda los libros y los tiene bien encerrados. Y Muy al estilo lo que vimos en Código Da Vinci, ¿verdad? Sí, No, de- Ángeles y Demonios era, sí, creo. de ajá. hecho yo conocí a Ujú. una persona que su tío, mi excuñada, que su tío trabajaba ahí, Órale. o trabaja, no sé, todavía ahí Ujú. en esa biblioteca que le está, como por decirlo así, hermética y es de las más resguardadas y custodiadas del mundo. Me imagino que sí es como nos la pintan en estas Supongo. películas. Yo supongo que sí. Sí, bueno, sinceramente Dan Brown no es el gran experto literario, pero sí nos dio es uno de los libros malditos, Sí, como pero ¿sabes junto quién con sí Crepúsculo. ¿sabes quién sí sería un experto literario de ese tipo? ¿Quién? El de En busca del Necronómico. Ah, no es cierto. Personaje de... Ay, Víctor, ¿sabes qué? Pasemos al número 5. El número 5 es el Codex Voynich o Voynich, depende la pronunciación también que le queramos dar. Bueno, muchas cosas se han dicho sobre este libro. Sin embargo, Como primeramente, ¿cómo se lee? ¿Voynich o Ajá. Voynich? Bueno. No, o ¿cómo se lee? Porque, a ver, ¿por qué? ¿Cómo se lee? tiene muchas características curiosas. Primero, está fragmentado en muchas partes, tiene Ujú. muchas imágenes, pero sobre todo lo más curioso de este libro es que hasta la fecha nadie ha podido traducirlo. Nadie sabe a qué lenguaje se refiere, nadie sabe de qué se trata. Es como si fuera, como lo dije hace rato, un lenguaje angélico. Nadie sabe lo que se dice, no lo pueden podido traducir. Lo que sí es curioso es que ha estado en varios lados, lo han tenido algunos emperadores y personas importantes, y sea que ha tenido algunas maldiciones porque el libro casi se quema en alguna ocasión. Es un Ujú. libro maldito por muchas maneras, muchos motivos. Sí, este libro tiene la particularidad de que, por ejemplo, no le encontramos el orden a varias palabras, pero sí parece que dicen algo. Porque, miren, cuando estamos hablando de español y tenemos una Q, es muy posible que enseguida, obvio, siga una U. Eso ocurre en el español. Lo que pasa en este códex es que sí tiene cierta similitud con un idioma existente, pero no se sabe identificar muy bien cuál. Tiene mucha similitud con el Codex Serafinianus, que bueno, este ya es de un artista gráfico, Luis Serafini, que hace su propia versión de Codex. Es hermosísimo ese libro, cuesta cerca de casi 2,000 pesos si lo quieres pedir, más envío, que muestra un mundo muy extraño. Tú ya lo llegaste a ver. Está muy bueno. Y lo pueden buscar en internet, les van a aparecer imágenes en la portada, aunque tenga lo más ridículo, son dos personas haciendo el amor que se convierten en un cocodrilo. Y nada que ver con el interior, porque te muestra la visión muy rara de un mundo maravilloso donde hay árboles que se parten en la mitad y parecen aguacates, personas así como que son una nube con un paraguas encima de la nube, pescados que tienen como ojos y pestaña, que tienen forma de ojo y pestaña, y que siempre vienen en par y salen así del agua. Está muy, muy chido ese libro y esas figuras curiosas. Además, también consideremos que este tipo de libros regularmente nos crean misticismo porque no entendemos qué es lo que se refieren. Pero hay muchos libros que son así y no significa que por eso sean malditos. Por ejemplo, está las interpretaciones que se le han dado a este libro de Nostradamus. O algunos otros libros que no entendemos bien lo que dice. Los libros malditos que aparecen en el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. Ajá. Ya te acuerdas que tiene los 7 grabados, que es la séptima puerta, se la hicieron película. Viene también así su versión. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hace unos minutos con el Grimorio de Enrique Anderson Imbert, que tienen un lenguaje muy extraño que cuando lo abres no tiene sentido, pero que tienes que
hay cierto orden. De hecho nos encanta eso, ¿verdad? Buscar Sí. así como significados ocultos a todos los humanos, creo yo. Y los criptogramas, todo eso. Ajá. Pero lo que sí tiene este libro y que lo vuelve el libro maldito es que han venido algunas maldiciones que lo acompañan. Esto no le sucede a cualquier libro. Y además no se encuentra tan a la mano de la consulta de cualquiera. Sí, me imagino que necesitas la autoridad. Ahora sí que necesitas el permiso del Papa para hacer algo. Pero bueno, podemos pasar al número 6, que es el Necronomicon. Uno de los que estábamos esperando sinceramente. Digan que sí. Sí. Bien, ya dijimos Bueno. que sí. Hablemos del Necronomicon. Este libro es entre que sí y entre que no libro verdadero, porque el genio de Howard Philip Lovecraft, H.P. Lovecraft, Y no es un genio de los de Jin. ándale, bueno, sí, en parte sí, tiene mucho que darle para esta tradición, este misticismo del libro de Abdul al-Hazred, que es el Necronomicon. Sí, bueno, como dato curioso y para comenzar con este libro que me gustaría decir, que es tan popular en la actualidad que aparece en muchos medios. Por ejemplo, aparece en videojuegos. Aparece en una novela gráfica que es la de Freddy versus Jason versus Ash, y ahí se fortalece con el Necronomicon. Sí. Aparecen los cazafantasmas también, invocan al Tulu o Cthulhu. También aparece en la película de Evil Dead, que protagonizó se llama Campbell, y que el personaje es Ash, claro, el de la mano de motosierra. Pero lo encontramos en muchos sitios. Pero el original es un libro extremadamente peligroso y padrísimo, que nació de unos demonios que estaban en el desierto y que estaban murmurando ciertas cosas. De hecho, se llama el libro, una de las interpretaciones es que el libro se llama, bueno, otro nombre del libro es Al-Asif, que es el murmullo de los demonios. Ahorita que estás hablando del significado, Abdul al-Hazred, recuerdo que nos lo comentó el profesor Roberto Herrera, excelente maestro de novela negra del CUCH, aquí en la Universidad de Guadalajara. Si nos está escuchando, maestro, mis respetos, que se fue a Francia y todo lo demás. Me encanta ese maestro. Pero algo que nos comentó es que Abdul al-Hazred es una manera de poner un nombre árabe, Abdul, uno de los nombres más comunes cuando hablamos de árabes. ¿Cómo decir Juan? Ajá, es un nombre totalmente común, sin chiste, como Víctor, como Juan, ¿qué fue? como Miguel. Esos nombres que no te creas, Víctor. No. Y la parte de al-Hazred viene del inglés all has read. Todo lo ha leído. Abdul el que todo lo lee. Abdul el que todo lo ha leído. Es muy curiosa la interpretación que nos dio este profesor. Y de ahí viene abducir. No. Pero bueno, continúale con la idea de Abdul al-Hazred y de los ghouls. Bueno, este libro, que fue supuestamente escrito en el siglo 4 o 3, entre 3 y 4 después de Cristo, nos cuenta cómo los demonios están murmurando, están diciéndose algunas cosas, entre las cuales hay invocaciones asirias y hay ciertos códigos maléficos. Algo interesante de esto es que los demonios que están murmurando son los demonios ghoul, los que más tarde van a convertirse en los carroñeros, porque muy interesante que cuando estás en medio del desierto se escucha un susurro raro por parte de la arena. El caer de la arena causa una vibración muy curiosa que causa ciertas alucinaciones y se les dio el nombre de ghouls. De ahí viene Ra's al Ghul, como lo habíamos dicho. De ahí vienen varios nombres, como en el libro del cementerio. Bueno, ya eso ya lo habíamos Gulliver. No. Bueno. Sigue hablando. Bueno, y el Necronomicon además puede significar diferentes cosas. Necro puede venir del griego, que significa muerte o muerto. Nomi, que puede ser tanto nombre como también ley. De nomus, de viene norma o ley. Nomi y con, que es relativo, tratado de. Sería Necronomicon, tratado de los nombres, tratado de la ley, tratado de los muertos, o tratado de los nombres de los muertos, o tratado de la ley de los muertos. Podrían ser algunas interpretaciones. De ahí también, esas terminaciones son, ya lo habías dicho en otros lados, ¿verdad? Que por qué aparecía, por ejemplo, en el Satiricón,
que pues es el tratado de la sátira, este libro de Petronio, ¿verdad? Sí, o Petronio. El Silmarillion. Que bueno, el on ya viene, es una terminación. Cartón, el work. Cartón. Ay, mejor hay que continuar. Ándale. Cartón y continuón. Muy bien. Perdón que te interrumpa, Víctor. Este libro se supone que tiene solamente tres copias. Sí. Una de ellas se perdió cuando el autor, Abdullah Hazred, fue destazado en medio de una plaza por unas sombras que salieron de ningún lugar y que lo destazaron y ahí quedó, y de paso se llevaron el libro. Eso es muy curioso porque supone que hay testigos y todo eso. Otro de estos ejemplares se terminó acabando perdido en alguna iglesia de Rhode Island, que de ahí viene el cuento del morador de las tinieblas, y de ahí es Lovecraft, claro, de Rhode Island. De hecho, su tumba es Providence, Rhode Island. Su tumba dice I am Providence, lo cual pues puede ser yo soy Providence como mi lugar, como yo soy la Providencia. Este tipo era súper ególatra y le encantaba la nieve de fresa. Pero eso no tiene nada que ver. Y el tercero, ese me fascina la idea. A mí también me encanta esa idea. Que ese se perdió en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Que, bueno, acaba de decirlo Víctor, ya les spoilerió, que allá el director de la Biblioteca Nacional durante un periodo fue Jorge Luis Borges. Borges es un escritor argentino muy muy bueno, del que vamos a hablar a continuación. Como director de la biblioteca creó una ficha llamada Necronomicon, que era Alhazred, Abdul 6700 a.C., Necronomicon, y lo puso como perdido. Sí, como uno de los libros como uno de los libros que estuvo ahí en esa biblioteca. Sí, porque de hecho Borges, como en el libro de En busca del Necronomicon. Borges tiene un libro basado en los trabajos un cuento basado en los trabajos de Lovecraft, que el título está en inglés, no recuerdo ahorita muy bien, pero sí, es muy curioso que Borges haya puesto PlayStation. No. Es que es de las pocas palabras que es en inglés, por eso. No. No es cierto, no es cierto. No, algo night or nothing. Tiene el campo semántico de la oscuridad. Pero bueno, de Lovecraft podemos hablar todo un día, en realidad, como lo que habíamos dicho de el especial de 378 horas de cosas raras japonesas que vamos a hacer algún día. No, pero bueno, algo curioso también de que aparece el Necronomicon. Se supone que solamente existen estos tres y se han estado perdiendo a lo largo de la historia y ya no debe de quedar ninguno. Acabamos de ver en la investigación previa que estamos haciendo un video en YouTube que decía que el verdadero Necronomicon estaba custodiado. No es cierto. O sea, ¿de dónde sacan eso? Son mentiras. Es como la canción, mentiras. Y porque además el Necronomicon lo hizo. Me haces daño y luego te arrepientes. El Necronomicon, Lovecraft hizo una versión para hacerlo más seguro, más verosímil sus cuentos. Él creó esta idea del Necronomicon e hizo su propia versión. Se supone que varios estudios dicen que sí hay un Necronomicon, etcétera, pero el Necronomicon que hizo Lovecraft lo podemos encontrar en librerías por 50, 100 pesos y nada tienen que ver con convocaciones así de Tulu. Si lo compran y lo leen, no va a llegar Dagon, triste historia, a atacarlos, no va a llegar ningún morador de las tinieblas. Lo siento, yo sé que querían, pero no se va a poder. Sí, y bueno, es un libro importantísimo para la cultura fantástica, porque abre puertas a muchas posibilidades, muchas historias que se basan en este tipo de leyendas. Borges estaba encantado con esto. De hecho, yo he escuchado que hasta se tuvo algunas reuniones con Lovecraft para hablar sobre el mismo Necronomicon, aunque no hay pruebas de su existencia para hacerlo más verídico. Antes de pasar al siguiente, me gustaría decir, aquí ya tomé mi libro de Borges, que se llama There Are More Things. Hay más cosas, que es el nombre. Así es, el título está originalmente en inglés, por respeto, por homenaje a Lovecraft. Pero pasemos ahora al número 7, que son
los rollos del Mar Muerto. Y bueno, los rollos del Mar Muerto fueron encontrados, como bien lo dice, cerca del Mar Muerto. Pensé que en un rollo. Por un pastor que los encontró en el año de 1947. Y ahí se dio cuenta de que había descubierto un gran tesoro, así que quiso venderlo. Total que se descubrió esta gran revelación. Ahí se encontraban algunos evangelios apócrifos y también una versión de la Biblia muy antigua. No los pusimos aquí por la cuestión de, pues que sí, que tengan la apocrificidad, o tengan el apocrifismo o las algo o hipócritas, sino porque yo lo quise poner por la serie de Evangelion. En Evangelion encontramos que los rollos del Mar Muerto revelan cómo van a llegar los ángeles a atacar al mundo en sus tiempos ya en los últimos tiempos, cuando el hombre debe de dejar de existir. Los ángeles o mensajeros, en una versión más obvia y lógica del japonés, van a tratar de destruir a toda la humanidad. Y la humanidad, al saber esto de los rollos del Mar Muerto, debe de protegerse y crear estos robots gigantes para, pues sí, darse el tiro con esas criaturas. Sí, y es que también todo lo que se relaciona con la Biblia y con los textos antiguos y con algo descubierto tan recientemente, pues llama mucho la atención. Recordemos que también en el siglo pasado se descubrieron la biblioteca de Asurbanipal, que era la biblioteca de este emperador de allá de Mesopotamia, que tenía muchísimos libros, pero en piedra, que eran grabados en escritura cuneiforme, donde venían algunos tratados, venían las epopeyas de Gilgamesh y de otros lados, algunos poemas, y esto llamó muchísimo la atención, y desde entonces fue uno de los descubrimientos literarios más importantes de la historia. Volviendo a Borges, por ejemplo, también él lo menciona acerca de los libros, que como hay colecciones específicas que se tratan de ocultar, de coleccionar, de unir con otras. Pero bueno, ahí son muchas versiones, y podemos pasar de los rollos del Mar Muerto con esta particularidad de Evangelion, que si te acuerdas en la primera conferencia que dimos en la secundaria, allá en la primera del siglo de las 9 noches, que dije que pues sí, que la Biblia se debe guardar en el corazón, de entenderla, comprenderla, y que por eso los japoneses hicieron semejante cosa como Evangelion. Pasemos ahora, hablando de Borges, al número 8, que será el libro de arena. Y el libro de arena, como bien lo dice el título, es un libro de arena. Es un libro. Fin. Pero la arena tiene una curiosidad. Si ustedes se fijan en los relojes de arena, la arena se va moviendo y es constantemente en movimiento y siempre cambia de forma, cambia de lugar, nunca se encuentra en el mismo sitio. Bueno, algo parecido sucede con el libro. Y es que un vendedor de Biblias toca la puerta de una persona y le ofrece esta curiosidad. Le ofrece primero una Biblia, pero al ver que el personaje, que aparenta ser Borges, tiene y conoce mucho de Biblias, pues no hay mucho que ofrecerle, así que le ofrece ahora sí esta versión, el libro de arena, que como dice Víctor, tiene la peculiaridad de que no tiene un inicio, no tiene un final, es como buscar un grano de arena en el desierto. Sí, exactamente, y es que, como bien lo dice el cuento, puede abrir el libro y comenzar a leerlo en la página 8. En la mitad, ajá. O la mitad. Y cuando lo vuelva a abrir, ya nunca más va a volver a ver esa página, nunca más la va a volver a encontrar. Aunque tengas una memoria excelente, jamás, porque es como tratar de separar un granito de arena de otro, y, o sea, agarrar uno y aventarlo y volver a tratar de agarrar el mismo. No se puede, y estamos hablando de desiertos, que es uno de las figuras poéticas, metafóricas que tenía Borges muy marcadas. Sí, entonces pueden estar encontrando una página en la página 8 y después volver a abrirla y encontrarse la página 1000 y luego volver a abrirla y encontrarse la página S. Ajá, hay unas que tienen así cifras de 7 números, si no me equivoco,
Y algo muy peculiar es que tampoco puedes llegar al inicio ni a la primera ni a la última página, porque siempre va a haber una página intermedia. La verdad es excelente cómo plantean esto, porque hay un grabado en forma de ancla que dice ya no lo va a volver a ver, y sí es cierto, nunca lo vuelve a ver. Es tanto el conocimiento que existe en este libro infinito. Me recuerda al libro donde The Librarians, los bibliotecarios, esta serie de televisión buenísima, están viendo todos los eventos que ocurren. Es un libro, o sea, donde tiene todos los eventos de toda la humanidad y que siempre va a estar abierto en la mitad con una nueva nota. Pero bueno. Y además, como curiosidad, bueno, a mí me gusta muchísimo lo que hizo Borges con el libro al final. Como no podía dejar de leerlo, creyó que no era bueno para la humanidad, y entonces lo quería quemar. Pero pues al no poder hacerlo, lo escondió. Le dices exactamente, el tratar de quemar un libro infinito generaría una nube de humo infinito que cubriría por completo a la humanidad, así a la Tierra. Y eso no es bueno, digo. Como el Aleph, por ejemplo. Ajá. Bueno, el Aleph, el libro de arena, la biblioteca de Babel son elementos muy curiosos que tiene este escritor que también. Ajá. Jorge Luis Borges. Sí, recordemos que Borges era argentino. Era ultraísta y era argentino. No, ¿cuál ultraísta? Era ultraciego también. Era ciego. Ay, me encanta burlarme de papá Borges. No, lo que dices, a ver, acerca de dónde lo escondió. Que lo escondió en uno de los libreros de la biblioteca. De la Biblioteca Nacional, donde él era el bibliotecario, el director. Y lo puso en cierto libro, en cierto estante, en cierta posición, en cierto lugar, y lo metió ahí. Y no, más bien, y lo puso ahí y dice, y traté de no voltear a ver en dónde quedó para que se me perdiera la idea, porque se supone que el libro de arena está oculto, todavía está perdido y que a lo mejor nadie le ha prestado atención. Entonces, ¿no vio dónde lo dejó? No, porque era ciego. Ay, qué malos somos. En fin, pero bueno, Borges tiene esos elementos, por ejemplo, la de la biblioteca de Babel, esta biblioteca con cientos de libros, que toda la gente está buscando ese grandioso libro con un lomo circular que tiene todas las páginas del mundo. Está muy interesante las cosas que tiene Borges en relación con los libros, porque las cosas infinitas. Las cosas infinitas. De hecho, lo de la biblioteca de Babel, ¿sabías que pese a que Borges lo escribió perfectamente, no es idea de Borges, sino es de otro escritor, creo que inglés, que planteó a modo de ensayo cuánto tardarías en leer una biblioteca eterna, y que Borges simplemente copió la idea y le puso su nombre y la hizo literatura, y ya así lo pasó de ser ensayo a ser narrativa. Borges hacía eso, Borges es uno de los mejores y peores escritores porque se robaba ideas o hacía sus cuentos, los traducía al inglés o inventaba, y le ponía un nombre diferente y decía, ahora vamos a traer este texto en inglés de esta persona. O inventaba que en cierta parte de la biblioteca está el libro en tal página y no era cierto. Ah, sí, le encantaba falsear las citas. O como cortas ahorita que estoy diciendo, ya lo habíamos dicho, de que hay en la página 30 hay una hoja en blanco que si el lector llega a tal hora, muere. Pero ¿qué les parece si vamos al último de los libros? Sí, que bueno, después de estos 8 libros llegamos al 9 con Número la 9. Death Note. ¿Qué creían? ¿Que todo era literatura? Pues claro que no. Tenemos un anime. Tenemos un anime muy bueno, un libro maldito, excelente, que no podemos dejar de mencionar, la Death Note. Y la Death Note es un libro, todos lo deben de conocer los que son otakus. Y los que no también, es muy conocido. Sí, es muy conocido, un libro negro que tiene una característica muy peculiar. Y esa es que si escribes el nombre de una persona mientras estás pensando en esa persona, morirá. Sí. Si solamente escribes su nombre, morirá de un ataque al corazón. Pero si escribes su nombre y cómo va a morir, lo hará de esa manera. Es un thriller excelente pues sí, es policíaco completamente el anime, y es muy muy buena la primera temporada, porque la segunda temporada yo la detesté con M y N, Melo y Nir, no me gustaron para nada, pero el primer detective que está tratando de buscar al dueño de la Death Note es excelente, porque tiene que ver con los Shinigami. Los Shinigami son los dioses de la muerte. Yo tengo una duda, si por ejemplo escribes, tal persona va a morir, pero va a morir de manera que esté destruyendo el libro e interrumpiendo su muerte, ¿qué pasaría? Es que una vez que tienes escrita el nombre de la persona,
tienes aproximadamente creo que unos 35 segundos o 15 segundos para completar la oración. Y una vez que se completa la oración, la persona va a morir en tal momento. Solamente si se pueden cumplir las situaciones, no se llevan a cabo. Si no, será un mero ataque al corazón, porque el protagonista, Laito, le intenta escribir que tal persona muere frente a la Estatua de la Libertad, pero era un preso, no puede salir de la cárcel y terminas con un ataque al corazón solamente. Tienen 9 segundos para ver esta serie porque ya va antes de hacer spoiler. No hay spoiler en eso. O antes de que lo escribamos en el libro de Death Note. Ah, sí, pongan su nombre aquí, por favor, y su foto. Pongan like. Pongan light. Light. Ajá. Pongan light como la Coca-Cola Light. Bueno, la Death Note es una muy muy buena serie, de verdad la recomiendo. La primera temporada es excelente. Cuando ya vean que sale alguien con la letra M y alguien con la letra N, ya dejen de verla, es malísima esa parte. Pero el final está muy bueno. No se los voy a contar como te lo llegaron a contar a ti, Víctor. Ay, un alumno me contó el final. Sí, y creo que eres mi alumno, ¿verdad? Ahora es tu alumno. ¿Puedes no te vengarme? No, pero no te preocupes, yo le contaré el final de algo después. Es más, te voy a contar el final a ti para que tú se lo digas. Te voy a contar el final de la 4ª temporada de Arrow. Okay. Donde se muere. Ay, no, porque no lo he visto yo. Pero tú se lo puedes contar a él. No, pero antes de acabar con esta... De Deadpool. Con esta... ¿Death Note o Deadpool? Deadpool. ¿Qué pasaría si Deadpool tuviera el Death Note? Ya, valió madre la existencia. No, pero... Oye, ¿qué pasaría si alguien escribe Deadpool? No, es que se tiene que escribir el nombre correcto. Oh, de veras, si escribimos Deadpool... Winston. Ajá. Que es el nombre de Deadpool. ¿Qué pasaría si lo ponemos en el Necronomicon? Lo mismo que pasaría si ponemos Chabelo. Se destruye. La Death Note se quema y cae y la realidad deja de existir. Hicimos una pequeña lista de acerca de cosas que no hemos mencionado acerca de los libros malditos, pero siempre tienen que ver. Entre nuestros arquetipos de libros queremos mencionar acerca de que siempre van a tener un autor maldito, si es que no es el demonio. Generalmente es el demonio, ¿verdad? Así sí. como este libro, ¿te acuerdas de esa leyenda como fuente de inspiración? No, esta leyenda de que hubo un libro que fue dictado por el demonio en toda una noche y es un libro como de 1200 páginas. Es muy conocida, lo pueden buscar en internet, es una leyenda muy simple. También todos los libros malditos siempre van a tener nombres como Crepúsculo o Amanecer. Ajá. No es cierto, no se crean. Sí. No, siempre van a estar en bibliotecas o solos. Ajá. O en lugares así como oscuros, ocultos o místicos. Sí, o por ejemplo en uno de los primeros capítulos de la serie de Constantine de DC, de la Warner, me encanta que tratan de poner un libro maldito en un disco de acetato. Lo tratan de poner en un disco de acetato y ahí se convierte en un disco maldito. Es muy interesante. Después, tiene que ver justamente con demonios. Hay mucho la parte de la maldad incluida ahí. Tal vez el Grimorio de Enrique Anderson Invert es uno de los pocos que no tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, el Sura de los genios, pues obviamente. El Libro de Arena también no tiene tanto esta idea. Pero la Death Note, que sí es de los Shinigamis, de los dioses de la muerte, pues ahí obviamente sí. Como comentario, en el podcast sobre juegos de plataformas. ¿Qué son los juegos de plataformas? Y chéquenlo porque son algunos interesantes sobre Silent Hill, etcétera. Bueno, ya mencioné yo el de Nier. Hay tantos libros, hay tantas cosas malditas como nosotros que somos unos malditos que ya nos vamos a ir. Sí, y les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Tenemos muy buena audiencia, tanto de Guadalajara como de España y otras zonas del mundo como Estados Unidos, Alemania, Colombia, Argentina. Por favor, síguenos escuchando y compartan. Ya para el siguiente tenemos ya planeado algo para el miércoles y sí, estamos tratando de que el siguiente domingo sea el especial de Legend of Zelda. Recuerden que este lunes habrá Ometopia, así que los esperamos con sus oídos, sus likes, sus manitas arriba, con todo lo que puedan para escuchar este programa de las 9 noches.
También recuerden que hace un par de días, se estrenó el podcast de El Detective Marciano, y este viernes, además, saldrá el de Spider-Man. 9 curiosidades sobre este personaje. Bueno, basta de comerciales. De este lado del micrófono se despide Omega Lindo. Víctor Villarreal Velasco. Hasta luego. Hasta adiós. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.